Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas este reporte de NotiCelular. Hoy con una edición especial sobre la ósmosis en células vegetales, cuando el agua responde a la concentración. Mi nombre es José Oliveira y una vez más me corresponde ser el corresponsal que te va a contar un poco más de esta experiencia de laboratorio. En esta segunda edición de nuestro noticiero vamos a hablar sobre los objetivos de este experimento, que son cuatro. El primero, busca demostrar el proceso de ósmosis en células vegetales. Segundo, explicar el tipo de transporte celular involucrado en este proceso. El tercero, determinar si existe o no participación de ATP. Y cuarto, analizar la posible presencia de reacciones de oxidación durante este procedimiento. Como vemos, es muy sencillo, solamente tres ingredientes que son fáciles de conseguir en casa: papa, azúcar y agua. ¿En qué consiste el experimento realizado? Estos tres ingredientes que ya te comenté, vamos a observarlos durante 3 horas con unas instrucciones precisas que ya te voy a dar para que lo puedas hacer en casa o para que me acompañes en este proceso de conocimiento y responder a la pregunta central de qué fenómeno ocurre al mezclar estos ingredientes. ¿Qué ocurrió? El procedimiento se basó en pelar la papa, realizar un orificio profundo, hacer un corte para que se obtuviese la base, agregar agua hasta cubrir la mitad en un plato hondo, colocar el azúcar en el interior de ese orificio y esperar aproximadamente 3 horas según las instrucciones que dimos en clase. ¿Qué pudimos observar? Que el azúcar comenzó a disolverse y se acumuló líquido en el interior del agujero. ¿Cómo se llama ese proceso que evidenciamos? Es ósmosis. Ahora me permito compartir contigo un video que desarrollé a manera de resumen para que puedas ver cómo hice este experimento en casa de manera muy sencilla, y es un proceso muy ilustrativo para que podamos describir ahora más adelante los conceptos involucrados, lo que evidenciamos, la importancia y las conclusiones finales del experimento. Adelante estudio con el video. Podemos ver en este videotape que al principio hicimos el corte para que se eche esa base, quitamos la piel con el cuchillo y después abrimos el agujero con ayuda de una cuchara para meterla en el plato hondo, colocar el agua, el azúcar, y como en 1 hora y 40 minutos ya estábamos listos con el proceso de osmosis. Ahora vamos a ver un poco más a detalle todo lo que sucedió. ¿Cómo podemos dar una explicación científica a este fenómeno? Desde el punto de vista celular, al colocar azúcar en el interior de la papa, se generó un medio hipertónico, es decir, con alta concentración de solutos. El agua en el exterior, donde está la concentración, era menor, era un medio hipotónico, que se desplazó hacia el interior debido al gradiente osmótico. Este movimiento ocurre a través de las membranas celulares de las células vegetales, en este caso la papa, produciendo acumulación de líquido en el orificio. Por lo tanto, el fenómeno observado, como te comenté antes, corresponde a ósmosis. Aquí podemos ver cómo a las 4:57 la papa estaba súper amarilla, como es naturalmente, y el azúcar estaba perfecto. Ya a las 5:35, pasados unos 40 minutos más o menos, se empezó como a poner más oscuro y el azúcar también se iba como desapareciendo. Y ya a las 6:37, apenas 1 hora y 40 después, por como dijo el profesor en clase, las condiciones de la casa, que también influyen mucho en el experimento, podemos ver que se había oscurecido en los bordes, estaba un color diferente y ya esa acumulación no estaba presente. Para poder entender este experimento es necesario abordar conceptos importantes como membrana plasmática y transporte celular. La membrana plasmática está compuesta por una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas. Actúan como barrera selectiva, regulando el paso de sustancias hacia el interior y exterior celular. Gracias a su permeabilidad selectiva, permite tanto transporte pasivo como transporte activo, dependiendo del gradiente de concentración. Es importante saber que hay varios tipos de transporte celular. Podemos dividirlo en tres, como vemos aquí en la lámina: difusión simple, ósmosis y transporte activo. La difusión simple ocurre de mayor a menor concentración y no requiere ATP. La ósmosis, que es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable hacia la zona de mayor concentración de soluto, es un transporte pasivo. Y el transporte activo, que mueve sustancias en contra del gradiente de concentración y requiere energía en forma de ATP. Pero, por si no lo sabes, vamos a contarte qué es el ATP. El ATP es adenosín trifosfato. Es la principal molécula energética de la célula.
y se encarga de almacenar energía en sus enlaces de fosfato. Cuando uno de los enlaces se rompe, se libera energía que permite procesos como el transporte activo, la síntesis de moléculas y el movimiento celular. En el experimento realizado en concreto, que es una de las preguntas que tuvimos en clase, no hubo utilización de ATP, ya que la ósmosis es un proceso pasivo que ocurre a favor del gradiente de concentración. Ahora vamos a analizar el proceso osmótico, dividiéndolo gráficamente en estos 4 círculos que te presento a continuación. En este modelo observamos claramente un gradiente de concentración entre el interior hipertónico y el exterior hipotónico, el movimiento del agua hacia mayor concentración de solutos, la acumulación visible del líquido como resultado y la confirmación de que se trata de un transporte pasivo sin gasto energético. Otra de las preguntas que tuvimos presentes en clase que es importante contestar es si había oxidación. Aquí volvemos a ver otra vez, les presento de nuevo las fotos de las 4:57. Vemos cómo está el azúcar y el color por acá, como a las 5:35 empezó la transformación, hasta que llegamos al resultado final, a las 6:37. Como les digo, solamente 1 hora y 40 minutos, aunque en principio el experimento estaba pensado para 3 horas, pero todo ocurrió de manera satisfactoria y más rápido. Y hay que destacar que además del fenómeno osmótico se observó un leve oscurecimiento de la superficie de la papa, como ves en pantalla, y esto corresponde a una reacción de oxidación enzimática. La enzima polifenol oxidasa reacciona con el oxígeno del aire produciendo compuestos oscuros. Sin embargo, esta reacción química es independiente del proceso osmótico. Hablemos ahora de la relación con la biología celular, que también es importante. Este experimento demuestra que los celos vegetales responden a cambios de concentración en el medio. La membrana plasmática regula el intercambio de sustancias y la ósmosis es fundamental para el equilibrio hídrico celular. Y no todos los procesamientos celulares requieren un gasto de energía. Como conclusión final del experimento, podemos hacer varias precisiones que son importantes. El experimento permitió evidenciar la ósmosis como un tipo de transporte pasivo, no gasto de energía ni participación de ATP. Y la oxidación observada en la papa que vimos en las fotos previas corresponde a una reacción química que se hace de forma paralela en este proceso. Este modelo es sencillo y permite comprender de manera práctica el funcionamiento de la membrana plasmática y los mecanismos básicos de transporte celular. Como todas las emisiones, me gusta despedirme de ustedes con una frase que para mí resuma la importancia de lo que aprendimos en esta emisión, y en esta oportunidad les traigo una de Albert Claudet, un biólogo de origen belga que es muy reconocido por haber ganado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina allá en el año 1974 por sus aportes en el estudio estructural de la célula mediante microscopía electrónica. Y él decía que la célula es el punto de partida de todo lo que conocemos. Y es impresionante ver cómo con este sencillo experimento que hicimos en casa, con recursos que tenemos todos a la mano, podemos aprender de forma tan significativa en tan corto tiempo, haciendo investigación complementaria como las que les mostré aquí, y generar contenido y al final compartir ese conocimiento, que es lo más importante, porque al final el conocimiento, si no se comparte, no se multiplica. Entonces, para mí fue un honor acompañarlos en esta nueva emisión de Noticelular, y corresponde ahora darle crédito a los investigadores que nos ayudan a tener información más actualizada para poder hacer a ustedes una información precisa, pero siempre respaldada por evidencia científica. Tenemos el material de clases de Anzola en la Universidad de Yacambú, de la profesora que hace esta investigación inicial y nos da todos los recursos. Tenemos también lo que consultamos de Elena Curtis et al. Con Biología en Contexto Social en su 8ª edición de la editorial Médica Panamericana. El trabajo de Campbell, Urri, Kane, Wasserman, Minorsky y Ruiz con la 12ª edición de Biología de Pearson. El trabajo de Albert, Johnson, Lewis, Morgan, Rath, Roberts, Walter de Biología Molecular de la Célula de Gardner Science, y el trabajo de doctora Derrickson con Principios de Anatomía y Fisiología de la Editorial Médica Panamericana. También es oportuno darle el crédito a Canva por las ilustraciones que nos brinda para que todo este recurso sea más didáctico y más ilustrativo. Yo soy José de Oliveira y les agradezco por haberme permitido acercarme a ustedes en esta nueva emisión de Noticelular con este fascinante experimento. Será hasta la próxima, y cualquier cosa los leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like. Chau, chau, gracias. Hasta la próxima.